cerquísima de las elecciones, tenemos que hablar con los candidatos, Fernanda, por supuesto. Seguimos hablando con los candidatos. Claro que sí, falta prácticamente nada, por eso ya lo recibimos aquí a don Hugo Portillo. Él es precandidato a la presidencia dentro de la Concertación, así que ya lo recibimos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Fernanda, Diego, un saludo a toda la audiencia y a ustedes. Bueno, Hugo, tenemos como siempre poco tiempo para hablar, pero tenemos tiempo, así que ¿cuáles son los ejes principales que tiene que saber el elector de la que va a votar la Concertación pensando en tu candidatura? Yo creo que los ejes principales tienen que ver con el tema del combate a la corrupción, a la impunidad y el tema de trabajo y empleo. Todo eso se articula. A mí me costaba antes tratar de hacerle entender a la gente lo que era corrupción e impunidad cuando empezaba hace 10 años con mi combate al respecto, pero hoy me es más fácil, digamos, que la gente entienda, porque resulta que hoy ya sabe hilar que se le cae a la escuela por la corrupción, no hay insumos en los hospitales por la corrupción, existe muchísima inseguridad por la corrupción y no existe empleo y trabajo, que es lo que nos piden mucho. Uno recorre el país y lo que te piden ansiosamente todo es trabajo. Y yo suelo conversar y hablar inclusive con mis colegas políticos y inclusive le digo, eso hay que valorar del paraguayo. O sea, no nos están pidiendo subsidio como en otros países, nos están pidiendo trabajo. O sea, nuestra responsabilidad realmente como políticos es justamente tratar de acercarles las oportunidades de mano de obra. Acordémonos que el sector público es lo que genera la riqueza de un país, no el sector privado es el que genera la riqueza en un país, no el sector público. Pues ahora se está haciendo una especie de marketing, no, yo 200.000 empleos, no, yo voy a dar 500.000 empleos, no, yo voy a dar 1.000.000. Una competencia. Una competencia, pues acordémonos lo siguiente, la política tradicional, la política corrupta, la política, el modelo político paraguayo, realmente cuando te hablaba siempre de trabajo, hablaba de acrecentar la estructura estatal. Entonces, eso no es dar trabajo, eso no es dar empleo genuino. Realmente acá los que generan empleo genuino son los emprendedores. ¿Y cuál es el camino para eso, para lograr trabajo en el sector privado, digamos? Yo creo que acá se tiene que incentivar el emprendedurismo, categóricamente que sí. Casualmente es el sector de los microempresarios el más abandonado, que es lo que pasó con el tema de la pandemia, justamente se reflejó eso. O sea, acá es importante hacer llegar pan directamente con el subsidio a las casas, pero más importante es generar mano de obra, o sea, generar trabajo. Vos fíjate que ahí se tiene que hacer lo siguiente. Tenemos 4 entidades dispersas y separadas. Tenemos Banco Nacional de Fomento, tenemos Crédito Agrícola de Habilitación, Fondo Ganadero y Agencia Financiera de Desarrollo. Pero ninguno está alentando el tema de los microempresarios. O sea, hoy se les deja de lado. Por eso que yo hinco mucho con eso. Acá tenemos que alentar y tenemos que ponerle alfombra roja al sector privado, porque es lo que generan manos de obra. ¿Qué servicio? ¿Cuál sería el área? No, vos fíjate, voy al siguiente número. El 60-70% de los empleados del país vienen de las microempresas. O sea, el microempresario es el taller ese mecánico donde tiene 5 o 6 empleados, 5 o 6 mecánicos que son... Bueno, a ese tipo de rubro tenemos que ir potenciando, a ese tipo de rubro tenemos que ir alentándoles, facilitándoles, inclusive facilitándoles la formalidad, no complicándoles la vida. Entonces, una vez que podamos encauzar de esa manera, vamos a entender qué es lo que quiere la ciudadanía. Entonces, para mí acá es importante el tema de entender que la corrupción y la impunidad es lo que llegó al país en estos 33 años de debilitamiento institucional, que justamente lo que hace es que hoy, que es lo que estamos como el segundo país más corrupto de Sudamérica. ¿Y cuáles son las 2 instituciones más corruptas? Las 2 instituciones más corruptas son el Ministerio Público y la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. El Ministerio Público se tiene que alentar el tema de la querella autónoma. O sea, si yo no confío en un fiscal, y bueno, me tiene que dar la oportunidad de ir a través de un abogado y acceder a la justicia. Acá la justicia es el Poder Judicial, la justicia no es el Ministerio Público. El Ministerio Público es una gran muralla china entre la ciudadanía y la justicia. Entonces, este tema del monopolio de la acción penal pública es mentira. O sea, en la Constitución en ningún lado dice eso. O sea, acá se le tiene que dar la oportunidad al ciudadano de acceder a la justicia a través de los abogados, lo cual va a generar incluso otra vez competencia entre los abogados. Porque hoy nuestra capacidad doctrinal de los abogados ha disminuido bastante. ¿Por qué? Porque la capacidad de los abogados se redujo hoy simplemente en saber el número del teléfono del fiscal o del juez de la causa nomás, para ir a negociar
corruptamente. El segundo tema es la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. No puede depender del Ejecutivo, ese tiene que depender de un órgano extrapoder. Yo dije varias veces, como ejemplo, no digo que sea lo ideal, pero por lo menos como una alternativa, tiene que depender, por ejemplo, de la Contraloría General de la República. O sea, no puede pues, ser juez y parte el Ejecutivo. Juez, parte, pagador y encausador de yo quiero esta agenda de esta manera, de esta forma. Entonces, y estamos hablando ahí, según órganos internacionales, que existe sobrefacturación por valor de 1.500 millones de dólares. O sea, te das cuenta que hay derroche por todos lados. Entonces acá tenemos que alentar el tema de hacer el trabajar sobre la calidad del gasto público, que hace 33 años no lo hacemos. Acá cada gobierno que viene se empecina en aumentar más la carga tributaria sobre los mismos aportantes, como siempre, y resulta que nos estamos olvidando en la calidad del gasto público. Hoy estamos hablando de 15.000 millones de dólares, que es nuestro presupuesto general de gasto de la nación, de los cuales el 80-90% es para pagar salarios y privilegios de los funcionarios públicos. Es decir, no hay capacidad que sostenga eso. Usted habla de no aumentar impuestos. No se puede aumentar impuestos hasta que no se haga un trabajo sobre la calidad del gasto público. Si estudios dicen de que vos estás perdiendo en sobrefacturaciones 1.500 millones, bueno, vamos a hacer un trabajo de depuración primero de eso. Si vos tenés, por ejemplo, acá hay que matar todos los subsidios. Tenés el subsidio este de las ONG, 80.000 millones de guaraníes. ONG, o sea, organización no gubernamental. Pero lo único que tiene de no gubernamental es el nombre, porque al final dependen del aporte o del Estado paraguayo o de estados extranjeros. Entonces eso no está bien, eso hay que cortar. 80.000 millones. Tenés otro ejemplo que suelo usar, el tema del Poder Judicial, el seguro médico VIP, 150.000 millones de guaraníes nos cuesta a los ciudadanos pagarle el seguro médico VIP. Sí. Al juez, pero fíjate, pero nosotros tenemos que ir al servicio público de salud. Esa plata tiene que usarse para fortalecer el servicio público de salud y todos nos encontramos ahí. ¿Y el tema del transporte, por ejemplo? El transporte público se tiene que rehacer todo de cero, se tiene que licitar. ¿Sacar el subsidio? Por supuesto que no, se tiene que licitar. Nunca se licitó en serio. Todo es cerrado entre cuatro paredes. Este llevas vos, vos traes acá. El mismo tema de Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Acá las licitaciones se manejan entre cuatro paredes y se reparten. Entonces vos levantás tu precio, entonces yo también levanto, entonces se va al mayor precio, entonces queda ahí un margen importante para la cometa, etcétera. No, acá se tiene que licitar y transparentar. La manera de combatir la corrupción y la impunidad no lo estamos inventando los paraguayos, mundialmente ya se impuso, es la transparencia. Acá se tiene que transparentar. ¿Y cómo luchar contra todos esos poderes de facto en diversas instituciones, en poderes mismos del Estado? Una sola persona dentro del Poder Ejecutivo, porque uno va y de repente va con la bandera contra la corrupción, pero se encuentra con cientos de miles de poderes nuevamente que se oponen a ese cambio. Con mucha saliva. ¿Sabes por qué? Porque resulta que tenemos que convencerle a la ciudadanía del valor estratégico de su voto. Porque yo dije, lo más perverso que hicieron los políticos corruptos de todos los colores, estamos hablando de liberales, colorados, encuentristas, etcétera. Lo más perverso que hicieron, y para mí es traición a la patria, es convencerle durante estos 33 años a la ciudadanía de la desesperanza, de que acá no va a cambiar nada. Entonces, tanto le convence que acá no va a cambiar nada, que el día de las elecciones viene y te dice, ¿sabes que no va a cambiar nada? Pero te da un 100.000 y para tú, por tu voto. va a votar el voto duro. O sea, tenés el voto duro, que son los funcionarios públicos, tanto colorados, liberales o lo que sea, y tenés ese voto desesperanzador de la gente. Entonces, por eso es que hoy se cifra muchas las esperanzas en la ciudadanía. Estamos hablando de más o menos un universo de 5 millones de votantes, de los cuales 1,5 millones o más son gente que no están afiliadas, que son los jóvenes que están entrando en la edad de votar. Y a esa gente tenemos que entusiasmarle. Muchachos, vayan, voten, ustedes pueden cambiar este país. O sea, el domingo puede haber una sorpresa, digamos, si la gente se decide a votar. Yo creo que puede haber una sorpresa. Lastimosamente, la falta de debates dentro de la concertación y fuera de la concertación, lo que está tratando de hacer es desestimular la participación ciudadana de tal manera a darle mayor realce a la estructura, a los votos duros, a los funcionarios públicos que son arreados con listas. Uno ve de repente los cierres de campaña espectaculares con 8.000 personas, 5.000 personas, pero vos acá y son todos funcionarios públicos, tanto de un color como de otro. Entonces, eso suena el voto duro. O sea, acá con la participación ciudadana, con los jóvenes, vamos a conseguir que este Paraguay cambie.
Pero ahí tenemos que nosotros todos hacer nuestro trabajo cívico. ¿Cuál es el trabajo cívico? Convencer a la ciudadanía. El día que la ciudadanía se dé cuenta del valor estratégico de su voto, este país cambia. Gracias, Hugo, por el tiempo, muy amable. Dale, Diego, un saludo. Vamos a hacer pausa.